Bien, decíamos que iniciamos esta mesa para presentar los libros, diferentes libros que se han editado o se van a editar próximamente y que tienen como centralidad los estudios, diferentes estudios, en torno a las comunidades sefardíes o asuntos que tienen que ver con la comunidad sefardí. En este caso vamos a presentar ahora, en esta primera ocasión, a un libro realizado por Dalia Candigliotti y por Rina Benmayor, que son las editoras y también en las que han participado Marina por una parte y también Mijal, exactamente. Entonces, este libro se llama Reparative Citizenship for Sephardi Descendants, Returning to the Jewish Past in Spain and Portugal, que más o menos viene a ser como ciudadanía restaurada para los descendientes sefardíes, retorno al pasado judío en España y Portugal, y que va a ver la luz pronto, ¿verdad? No, se publicó en enero de este año. Este mismo enero, sí. Perfecto. Pues cuando quieras, Dalia, sí, adelante. Sí, bueno, hola, muchas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidas. Yo quiero empezar con una grabación de mi coeditora, porque el tema de nuestro seminario es vidas y voces, y quiero que mi amiga, compañera, colaboradora tenga una voz aquí, aunque no podía estar aquí. Está en California ahora en este momento, pero grabó una introducción al libro, y después de la grabación yo hablaré un poco también del libro. Buenas tardes, y quiero dar nuestro agradecimiento a Francisco, Tabea, Asher y Mijal, los organizadores de este Congreso de Genealogías de Sefarad en Marruecos, por este espacio dedicado a libros recién publicados. Yo soy Rina Benmayor, coeditora con Dalia Candigliotti de Reparative Citizenship for Sephardi Descendants, la ciudadanía reparativa para los descendientes de sefardíes, que se publicó en enero de este año por Berghahn Books en la serie Remapping Cultural History, que en castellano sería algo así como Replanteando la Historia Cultural. A todos los autores contribuyentes a nuestro libro, algunos de los cuales nos acompañan aquí hoy, les damos las gracias porque sin ellos no habría libro alguno, y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por confiarnos sus trabajos y por su esfuerzo y dedicación para finalizarlos durante los 24 meses de la pandemia. Dalia y yo también reconocemos a la National Endowment for the Humanities de Estados Unidos por las becas que nos otorgaron para pesquisar y escribir nuestros artículos en este volumen. Quiero comenzar nuestro programa por dar un poco de trasfondo y una breve descripción del libro. Como sabéis bien, las leyes de nacionalidad del 2015 en España y Portugal, que concedieron la oportunidad de la ciudadanía a los descendientes de sefardíes, fueran o no judíos en la actualidad, causó bastante revuelo internacionalmente. Tanto así que en el 2017, Dalia y yo decidimos emprender un proyecto de historia oral, entrevistando por Zoom a 70 solicitantes en todo el mundo para conocer sus experiencias y reacciones a estas ofertas y analizar de qué manera estas leyes podrían alterar los discursos sobre el sefardismo, las diásporas y los nacionalismos. Al presentar nuestro trabajo de historia oral en congresos internacionales como este, conocimos a otros estudiosos que estaban investigando y publicando sobre estas leyes en revistas especializadas, pero aún no existía un libro académico dedicado al tema. Entonces, en la primavera del 2020, confinadas por el COVID, le planteamos a Berghahn Books la idea de un compendio interdisciplinar de estudios investigativos y escritos testimoniales sobre las leyes. El libro que produjimos consiste en 16 capítulos,
11 de ellos son estudios críticos y 5 ensayos son ensayos personales, testimonios. Esta mezcla de lo crítico con lo testimonial es poco usual en las publicaciones académicas y uno de los puntos distintivos de este libro. Otro elemento notable es el aspecto colaborativo del volumen, pues varios de los capítulos fueron coescritos, práctica que nosotras como coeditoras encontramos particularmente enriquecedora. El libro se destaca también por ser multidisciplinar y multinacional. Los 21 autores son oriundos de España, Portugal, Italia, Turquía, Venezuela, el Reino Unido y los Estados Unidos. Son expertos en estudios legales, historia oral, ciencias políticas, antropología, estudios literarios y estudios culturales. Los autores de los 5 ensayos personales, los testimonios, son todos escritores y ensayistas reconocidos que nos ofrecen reflexiones muy valiosas sobre el significado de adquirir una nacionalidad ancestral. Y con este pequeño esbozo le paso la palabra a Dalia, que hablará brevemente sobre las metas del libro. Nuestro objetivo al publicar el primer libro sobre estas leyes fue de explorar y responder a 4 preguntas principales que hemos tenido en cuenta desde el principio de este proyecto de nacionalidad, empezando con el proyecto de historia oral. Los académicos, los solicitantes y otras personas interesadas en temas de ciudadanía, herencia, patrimonio e identidad siempre querían saber, en primer lugar, por qué estas leyes ahora, más de 500 años después de las expulsiones y conversiones forzadas. Varios capítulos responden a esta pregunta de ¿por qué ahora? A través de explicaciones historizadas y muy fascinantes sobre las actitudes de cada país hacia su propio pasado y el papel de los judíos sefardíes en la identidad nacional española y portuguesa en el pasado y hoy. La segunda pregunta que exploramos en el libro fue ¿por qué la gente quiere estas ciudadanías y qué significados atribuyen a ellas? Descubrimos que hubo muchas suposiciones sobre quiénes serían los solicitantes y por qué buscarían la nacionalidad. Varios de los autores anulan estas suposiciones al examinar las motivaciones prácticas, simbólicas o emocionales de los solicitantes, algunas de las cuales son calculables, pero otras veces inesperadas. También quisimos entender por qué algunas personas no se postularon cuando podrían haberlo hecho. Y la cuarta gran pregunta era ¿por qué España y Portugal ofrecieron esta oportunidad solo a los judíos sefardíes y no a otros grupos que también han sido históricamente agraviados, como por ejemplo los descendientes de los moriscos andalusíes? 2 capítulos se dirigen a esta cuestión y analizan de manera crítica los discursos prevalentes sobre la historia de los moriscos andalusíes que llevan a esta diferenciación con los sefardíes. En otro sentido, también complicamos la formulación de las leyes aparentemente dirigidas a los judíos sefardíes de lo que vemos en sus preámbulos y otros discursos, y su filosefardismo, una noción elaborada en varios capítulos. Porque como mostramos, miles de personas no judías, sobre todo descendientes de conversos y criptojudíos, han solicitado las nacionalidades a base de su ascendencia sefardí. Entonces se ve que el filosefardismo tiene impacto sobre los no judíos también.
Y hoy, qué suerte de tener con nosotros a dos de nuestros 21 autores, cuyos capítulos responden a algunas de estas preguntas. Entonces, ahora paso la palabra a Michael Friedman, que va a presentar brevemente su capítulo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Dalia, y también muchas gracias a la ciudad de Ceuta para tenernos aquí y también, claro, al Instituto Cervantes y a Francisco por todos esos días maravillosos. Bueno, les voy a hablar sobre nuestros hallazgos más interesantes para nuestro capítulo que se llama, bueno, en inglés, Negotiating Historical Redress, the Spanish Law of Nationality for Sephardi Descendants in Spain's Jewish Communities, negociando la reparación histórica, la ley española de ciudadanía para descendientes sefardíes y las comunidades judías de España. Pero me gustaría también señalar que nuestro artículo también se basa en nuestro compromiso académico de hasta ya mucho tiempo con la historia más larga de las relaciones de España con los judíos sefardíes. Uno de nuestros hallazgos más reveladores fue que la iniciativa de la ley se originó con los representantes oficiales de las comunidades judías de España, los líderes de la Federación de Comunidades Judías de España, y eso contrasta con la ley anterior de 1924, que fue una iniciativa sobre todo del gobierno español de la época. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y por qué? Bueno, enfocamos en la federación. Explico un poco porque ese fue el enfoque. Sí, hablamos un poco con otros miembros de la comunidad judía en España, en Madrid sobre todo, también en Barcelona, pero el enfoque fue sobre todo en la federación. Entonces, ¿por qué la federación? Porque por los acuerdos de cooperación que se mencionaron antes, firmados por el gobierno español con las comunidades religiosas musulmana, judía, protestante, en 1992 obligaron a los grupos religiosos con un alto grado de diversidad interna, como musulmanes y judíos, a tener una única organización que actuará como representante e interlocutora ante el Estado. La federación, que fue fundada y sigue regida por miembros tradicionales de la comunidad, representa, por tanto, oficialmente a todas las comunidades judías de España desde el punto de vista del Estado. Nuestras entrevistas revelaron que el director de la Federación Judía de las Comunidades Judías de España en esta época, Isaac Kerub, cuando la ley entró en vigor, fue un gran protagonista en su desarrollo. Al igual que Carolina Eisen, quien se desempeña como directora de la Federación desde 2003 y quien supervisa todos los proyectos de la organización y dio continuidad entre las presidencias de Jacobo Isaac Garzón, que fue presidente de la comunidad de la Federación entre 2004 y 2011, y Isaac Kerub. Y supimos que esos representantes se acercaron al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del gobernante en aquel entonces Partido Popular, sobre la ley y quien estaba sujeto a ella. Kerub y Gallardón, además, ya estaban en términos familiares, habían trabajado juntos en años anteriores, cuando Kerub era presidente de la Comunidad Judía de Madrid entre 1996 y 2001. Y Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid, también tenía esa relación, entre 1995 y 2002. Y luego el alcalde de Madrid, entre 2003 y 2011. Si bien los líderes de las comunidades judías de España habían esperado durante mucho tiempo una ley de este tipo, como un acto de reparación, nos enteramos de que el momento se debió a su sensación de que los judíos sefardíes, ¿por qué este momento? Esta pregunta que hizo Dalia, que ¿por qué ese momento? Que enteramos que
que el momento se debió a su sensación que los judíos sefardíes en Venezuela y un poco también en Turquía específicamente se encontraban en una situación precaria, delicada, y uno de los objetivos era también reconocer a los descendientes de judíos nacidos en el protectorado de España y Marruecos. Además, utilizaron un poco el tropo filosefardista y el discurso de rescate y también de gratitud y endeudamiento para abogar por la ley. Y eso nos lleva a nuestro otro hallazgo revelador, que el ímpetus inicial de la ley estaba destinado únicamente a judíos sefardíes y no a descendientes de no judíos de sefardíes. Y esto no lo dejaron muy claro varios representantes oficiales de la comunidad. Eso nos lo dejaron muy claro varios representantes oficiales de la comunidad judía. Pero sin embargo, lo que siguió no era en absoluto lo que estos representantes judíos tenían en mente. Según la Constitución española, no se puede discriminar por identidad religiosa, por lo que la ley tuvo que ampliarse para incluir a los descendientes no judíos de judíos sefardíes. A su vez, la Federación se encontró a sí misma a cargo de evaluar las solicitudes de decenas de miles de no judíos, sin estar equipada para hacerlo. Así que Carolina Aysen, de la Federación en Madrid, por ejemplo, nos explicó que les requirió contratar todo un equipo, como un ejército de genealogistas y otros expertos para que los ayudaran con el proceso, todo en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, otro hallazgo crucial que fue que los representantes judíos oficiales de España se opusieron a los muchos obstáculos incluidos en la ley. El proceso prolongado y costoso, las pruebas de idioma, esos fueron impuestos por el gobierno por muchas razones y lo que siguió fue un prolongado proceso de negociación con el gobierno español que resultó en ciertos compromisos que la Federación consideró que debían hacerse si querían que se aprobara una ley. Como estudiosos de la historia mucho más larga del filosefardismo español, aprendimos que la comunidad judía se encontró en una posición algo desventajada, de alguna manera, en esas negociaciones, pero al final tuvo que representar un frente común que se alineará con el discurso de los funcionarios del gobierno. Y también descubrimos que para algunos sefardíes que viven en España y que estaban conectados con el proceso, la ley tiene un tremendo simbolismo. Y que estos son judíos sefardíes cuyas familias son del norte de Marruecos, justamente, y que durante mucho tiempo han sentido una fuerte afinidad con España. Como hemos escuchado desde Tetuán y hoy en Ceuta, hemos escuchado que eso es muy importante para la gente de los judíos que vienen de esta zona. Y finalmente, una cosa interesante que agregaré es que aprendimos de nuestra entrevista con Gallardón que la prueba de idioma se agregó específicamente para evitar que los descendientes de musulmanes exigen una ley similar por conexiones, bueno, según él, por conexiones distintas de idioma y además, de otro lado, hubo figuras importantes, importantes en el gobierno que advirtieron de los judíos que iban a inundar a España, que llegaban a España en pateras, las pequeñas en pateras, y entonces sí habían un poco dentro del gobierno, también habían entre los distintos ministerios, habían tensiones también, pero al final, bueno, la visión de Gallardón, que la verdad que creyó mucho, estaba muy detrás de esta ley, sí es la que superó. Y al final, la promulgación de un discurso común que se celebra la ley como símbolo de una España pluralista, multicultural y democrática en la que las minorías están bien integradas,
no debe ocultar el hecho de que la Federación había querido una ley un poco diferente, un poco más fácil, pero tuvo que aceptar las condiciones del gobierno. La percepción de la Federación era que, de lo contrario, no habría existido ninguna ley sin hacer por eso hablamos de ese proceso de negociación, que ha sido también, tenemos una historia más larga de la comunidad sefardí en España, que estaba involucrada en estos procesos de negociación para, exigir cosas, de derechos y cosas del gobierno. Y al final, en conclusión, nuestro examen de las acciones y discursos de los representantes judíos oficiales y su compromiso con el Estado español a raíz de la ley de 2015 revela cómo la asimilación de un discurso estatal oficial es el resultado de esa prolongada relación histórica de negociación desde una posición a veces de desventaja, pero a la vez también al final consiguieron lo que querían. Los representantes judíos fueron escuchados por los funcionarios españoles en su solicitud de un medio legal de rescate para algunas comunidades sefardíes y se les asignó un papel importante en la selección y certificación de los solicitantes, aunque muchos de esos solicitantes no serían los que inicialmente tenían en mente. Los descendientes que no eran judíos practicantes. Sin embargo, ese papel, a pesar de las apariencias, estaba estructurado y algo limitado por decisiones que escapaban a su control, por las restricciones simbólicas impuestas por el discurso filo-sefardí. Gracias. Gracias, Mijal. Y ahora va a presentar su capítulo Marina Pignatelli. Muy buen día. Voy a hablar en español, prometo. Entonces, es un honor estar aquí. Vengo de la Universidad de Lisboa y vengo con 30 años de atraso, porque desde niña venía aquí con la familia a comprar chocolates en barco. Pero cuando empecé estudios en antropología, fue en el pequeño pueblo del nordeste de Portugal, en Belmonte, donde hay el barrio de Marruecos. Y la gente ahí, los criptojudíos que se permanecieron ahí viviendo con prácticas mezcladas de cristianismo, todos conocen el criptojudaísmo, decían que vivían en la calle de Ceuta, Rua de Ceuta. Y cuando empecé tenía 20 años, porque en el nordeste de Portugal, el barrio de Marruecos, la calle de Ceuta, no me hace sentido. Entonces, cuando empecé con el estudio de la comunidad de Lisboa, entendí por qué la conexión de todas las judías en Portugal son conectadas con Marruecos, con Tetuán, con Tánger, con Ceuta. Y para Portugal, el Nordáfrica es el inicio de África, de la puerta de África. Ceuta es esa puerta. Y por eso es un honor, muchas gracias. Y lo que me trae a hablar de mi capítulo son esa conexión transatlántica de Marruecos hasta la América del Sur, pasando por Portugal. Brasileños que buscaron retornar a ser portugueses, a rescatar una portugalidad por la pertenencia al sefardismo. Para ellos, brasileños, no era importante ser judíos, pero sabían que tenían esa memoria familiar de criptojudaísmo expulsado de Portugal. No saben que vienen de Marruecos, de verdad, en milenios para atrás, pero saben que tienen esa conexión familiar. Crearon grupos en Internet y con la pandemia me puse a pensar por qué se creían esas comunidades en Facebook, en YouTube, en Instagram, para conectarse entre ellos, para buscar esa memoria familiar de sefardismo
para conseguir instrumentalmente, claro, un pasaporte que les abre la puerta a Europa. Para los brasileños es instrumental esa ciudadanía, pero también es emocional. Y es interesante de ver cómo en el proceso de buscar esa ancestralidad sefardita han construido esa identidad y esa conexión y siguen con ella desarrollándola ahí. Eso fue mi capítulo en el libro fantástico de Dalia y Rina. Muchas gracias. Quería añadir... Que solo, bueno, quiero añadir que mi compañera, mi colega, he escrito este capítulo para este maravilloso libro con Daniela Flessler, que sí ha estado con nosotros en Tetuán, pero que hoy no pudo estar porque está, bueno, vino con sus niños y, bueno, añado algo que es importante para nuestro grupo, que su esposo, Adrián Pérez Melgoza, fue miembro de nuestro grupo y el año pasado murió de cáncer. Y entonces Daniel está con 3 niños sola y vino por primera vez a un congreso. Y bueno, que Adrián fue una persona muy, muy querida, muy importante para nuestro grupo. Y también escribió un libro que Daniel iba a presentar, también un libro muy bonito que escribieron juntos y que, bueno, después podemos compartir información sobre este libro, pero nada más, que Daniela también es parte de este capítulo. Gracias. Qué bien. Gracias, Mijal, por este homenaje a nuestro colega Adrián, que en paz descanse. Gracias. Quería añadir 2 cosas. Nuestro libro fue lanzado por YouTube. Empezó en el Internet y seguimos presentándonos en el Internet. Entonces, si queréis tener una mejor idea del libro, en YouTube hay un lanzamiento en inglés, un lanzamiento en castellano y un lanzamiento en judeo-español. Así que os puedo dar la información. La otra cosa es que lo hice ayer, pero quería compartir mis agradecimientos no solo a Francisco, que son muchos, pero también a Suki, a Buciana y Ana, que son infatigables y nos ayudaron tanto que sin vosotras no sé dónde íbamos a estar. Entonces, muchas gracias. Muy bien, no sé si tenemos poco tiempo, pero si alguien quiere hacer una pregunta respecto a este libro, pues lo puede hacer. Un momentito que llega el micrófono y enseguida te lo damos. Una sola, que vamos muy mal de tiempo. No, ella. La ha pedido primero. Bueno, después te la damos a ti también. Ah, bueno, pues a él primero, da igual. Después se lo damos a ella. Esta pregunta a Mijal en privado, pero quiero que debo abordar el asunto otra vez porque tiene una importancia general. ¿Qué piensas sobre lo que se llama ahora la ley de nietos y sus conexiones con la ley de la ciudadanía anterior, la ley de ciudadanía de los descendientes de judíos españoles? Bueno, gracias, Nitai. Pues yo creo que la ley de nietos, que es, bueno, es también una parte importante de una expansión de la ley de memoria histórica, y que sí, que estamos viendo varios tipos de... que justo cuando estaban discutiendo la ley para los sefardíes,
de ciudadanía. También habían bueno, muchos debates en el Congreso, claro, sobre otros grupos también y también descendientes de españoles exiliados. Entonces, sí, no, creo que es... ¿Cómo? Es una apertura. Sí, eso es una apertura que creo que es algo muy bueno. Pero si no sé decirte si está, no sé si tu pregunta era si está relacionada completamente o... La ley de una política española de... Sí, bueno, son distintos gobiernos. Sí. por la ruta de otorgar la ciudadanía. Sí, pues lo único es que fueron gobiernos distintos que esas leyes. Entonces yo creo que los Entonces, motivos son distintos. Entonces cada gobierno tiene o mantuvo su política de otorgar la ciudadanía española para reparar otros tipos de injusticia. ¿Es esto el problema? Ya, pues sí, se puede decir sí. Es algo que también hemos dicho en el artículo, que es más largo que lo que he dicho hoy. Sí. Gracias por la pregunta. La diferencia es como que una ley ya sea caducada y la otra no. Tenía una fecha límite también, ¿no? Adelante. Miriam. Muchas gracias, era muy interesante. Quería pedir a Michal si hay documentación escrita, porque yo fui muy interesada por lo que dijiste de las reacciones de la Federación de las Comunidades Judías de España, y me imagino que tienen representantes y si fueron reunión entre ellos. Entonces, si hay verbales que pueden testimoniar de la discusión, de las reacciones, de las verbales oficiales, documentación oficial sacadas de reunión. Pues la verdad que hemos hablado, es muy abierto, bueno, todos los diferentes de la comunidad de la federación han sido han hablado escrito, han hablado en público, pero a veces, bueno, lo que se publica no es igual que hacer las entrevistas. Ha sido crucial porque también hablamos con, bueno, gente del gobierno, gente diplomáticos y al final, así que la verdad que lo que sí hay documentación, pero hablar con ellos y entender, por ejemplo, que fue la iniciativa no fue la iniciativa del gobierno español, es que fue la iniciativa de la comunidad judía. Yo creo que es algo muy importante, que en el mundo en general la imagen que sale es que el gobierno español decidió esto, como solo hacerlo, pero sí tenían como aliados en el gobierno que les gusta. Al final la mayoría votaron favorable a esta ley, pero que la iniciativa era algo que ya querían mucho tiempo la comunidad judía, los líderes, y es algo que querían mucho, así que eso es algo que no se sabe mucho, por ejemplo, en la prensa, cuando sale, hay el origen, eso, por ejemplo. Una pregunta rápida. Hola. Bueno, yo con respecto a la ley, efectivamente, de retorno de los judíos, es que hay muchos que se han quedado frustrados por aspectos que son inimaginables, es decir, por no saber a lo mejor una organización administrativa del suelo español, o aspectos de la sociedad española, porque son gente que viven en otros países y no están al corriente del día a día de la vida española. Entonces, hablan español, sienten en español, pero es injusto que hay muchas personas que se les ha exigido un nivel de conocimientos
tan alto que no han llegado. Entonces se han quedado fuera. Y me gustaría, no sé, ya como comentario a lo que se estaba diciendo. Gracias. Sí, no, sí, eso lo hemos escrito en el artículo, que la comunidad judía negociaba mucho, los líderes negociaron por esta cuestión del nivel de tener un español de nivel muy alto, además gente que hablaba ladino, y las judías, eso no era suficiente, o la jaquetía, y al final el compromiso fue que bajaron la edad. Que la edad, que mayores, gente mayor no tenía que pasar por esos exámenes, exámenes de idioma, pero sí, no fue que en el proceso de negociación es algo que se perdió, que perdieron, bueno, no ganaron todo, así que... Terminamos ya. Bueno, soy Uri de Argentina, quería decir algo muy interesante en la charla. Yo fui uno de los beneficiarios de esta ley. Pude obtener la ciudadanía, en este caso no de España, sino de Portugal. La obtuve con mi esposa y quería hacer un comentario al respecto. Yo tengo un rab en Argentina, un rabino de una comunidad marroquí que se llama el rab, posiblemente lo han escuchado, se llama Rab Saka, es muy, muy famoso, muy conocido, Isaac Saka. Y es amigo del expresidente de Portugal, y yo sé, respecto al comentario anterior que dijo, que esto yo no lo sabía, que es la comunidad judía quien tuvo la iniciativa para que esta ley salga. Yo sé que este rabino, Rabbi Isaac Saka, hizo mucho aporte para que esto sea una realidad. No sé si escucharon hablar de él. Y también quería preguntarles, antes que me olvide, entiendo que, por ejemplo, en España esto ya ya hubo una fecha de vencimiento y ya no se puede obtener. No sé si esto es correcto o no, como que ya hace poco ha vencido la posibilidad para que otros sefaradíes obtengan la ciudadanía. Pues sí, en Portugal, la ley está caducado en España. Desde 2019. Desde 2019. Y en Portugal el 31 de diciembre de 2023. Sí, todo apunta que se va a terminar. Sí. Solo quería añadir algo a la pregunta suya sobre al comentario suyo. La verdad es que las preguntas del examen no son tan difíciles, pero como nos comentó uno de los contribuyentes al libro, es precisamente este conocimiento que hemos faltado por ser expulsados. Entonces, ahora nos piden este conocimiento que hubiéramos podido saber muy fácilmente, sin exámenes, sin nada, si hubiéramos quedado en España. Entonces, hay esta tensión también, ¿por qué tenemos que tomar un examen ahora? Creo que hay, porque en las historias orales también hubieron comentarios parecidos al vuestro. Una cosa muy corta, Uri, sí, Uri, sí, que sí, esta cosa de la fecha de caducidad de la ley también fue algo que en las negociaciones con el gobierno, la federación también pidió que no habrá una fecha. Y, por ejemplo, el ministro Gallardón, que estábamos hablando de dos ministerios también de exteriores, y bueno, al final también fue un compromiso y no, él, por ejemplo, Gallardón estaba en favor de no tener una fecha límite, y este nos lleva también a la cuestión como más de que se explora mucho en el libro de Dalia y Irina, en todos los ensayos, de esta cuestión de reparación, de que es decir, es pedir disculpas, de reparación, que es... con fecha, una disculpa con fecha. Con disculpas, sí. Y que... Con fecha de caducidad. Sí. Ahora con fecha. Y también en las entrevistas fue muy interesante porque mucha gente dijeron que, no querían hablar de usar la palabra reparación. ¿Por qué? Tiene, connotaciones económicas y tal,
políticas, así que también, pero en otras entrevistas, pero en la publicidad sobre la ley, de repente ves que aparece esta idea de reparación. Así que fue muy interesante entrevistar a gente que dijo que no, ¿para qué no? Y además había gente de la comunidad judía como líderes que dijo, sí, es muy importante lo de pedir, bueno, el perdón, y otros que, ¿para qué? Ya no, esa ley es el perdón. Así que no es algo homogénico. Y además, sí, además hay gente fuera de la federación que tiene otras ideas. En fin. Muy bien, pues muchas gracias a las 3 y a las 4 a Vilma también.